lugar al soporte. Bueno, en serio, Es hablar un poco de artrosis. Yo voy a hablar primero un poquito de artrosis en general y después específicamente de artrosis de rodilla y artrosis de cadera. Hoy es artrosis. Para hablar de la artrosis en general, tenemos que decir como definición que es una enfermedad degenerativa progresiva del cartílago articular. ¿Qué quiere decir esto? Primero que ocurre en las articulaciones. ¿Y en qué articulaciones? ¿En todas? No, en todas las articulaciones que tienen cartílago articular. Es decir, ustedes se acuerdan que había distintos tipos de articulaciones. Las diartrosis, que son las más numerosas, las habituales, que son aquellas articulaciones que tienen cápsula articular, membrana sinovial y cartílago articular. Pero hay otras articulaciones como la sinsarcosis, la sindesmosis, la sinostosis que no tienen cartílago articular. En esas articulaciones no puede haber artrosis. Y decimos que es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad que produce una lesión, una erosión, un desgaste de ese cartílago articular. Esa enfermedad es una enfermedad progresiva, no se detiene. Su evolución natural es la tendencia a avanzar y hacer que esa erosión o que ese desgaste sea cada vez mayor. Después, por supuesto, que vamos a ver cuáles son las cosas que podemos hacer para detener o enlentecer ese progreso. Pero per se la enfermedad tiende a progresar. Es una enfermedad que se caracteriza fundamentalmente por estos tres cuadros. Por dar dolor, por dar deformidad y por dar limitación de la movilidad. El dolor tiene unas características particulares. Es un dolor que llamamos dolor mecánico. ¿Qué quiere decir eso? Que es un dolor que se siente con la actividad y que disminuye con el reposo. De tal manera que si yo estoy quieto, no debería tener dolor. Es un dolor que típicamente aparece sobre todo en el inicio del movimiento. Es el típico paciente que le dice, mire, cuando estoy sentado no me duele nada. Cuando me paro, casi no me puedo mover, me duele mucho. Hago unos pasos y les mejora el dolor, es como que me alivia, pero ya cuando hago 1 o 2 cuadras me vuelve a doler. Esa es la característica del dolor, mecánico, o sea, con el movimiento y calma con reposo. Por supuesto que después, de acuerdo al grado de afectación, va a ser mayor dolor a menor movimiento o viceversa. Con respecto a la deformidad, lo vamos a ver, pero es una enfermedad que tiende a dar tumefacción de las articulaciones, pérdida de los relieves normales de las articulaciones, suele dar desviaciones de las articulaciones, que después, sobre todo en rodilla, vamos a hablar mucho de lo que son las deformidades y desviaciones, pero los suele dar en todas las articulaciones. Lo que pasa es que en algunas articulaciones es más visible esa deformidad que en otras. Y con respecto a la limitación de la movilidad también es progresiva y para cada articulación es alguna forma particular de movilidad. Ustedes saben que dentro de las diartrosis hay distintos tipos de articulaciones, a su vez una subclasificación donde las más móviles son las enartrosis, las artrodias son las menos móviles. Entonces, de acuerdo al tipo de movimiento que hace la articulación, van a ver cuál se va limitando primero. Para conocer y para poder hablar de limitación o disminución del rango de movilidad normal, tenemos que conocer la movilidad normal de una articulación. Por ejemplo, si yo sé que el codo tiene que tener una extensión de 180 grados, si el paciente, la extensión máxima que logra es hasta ahí, podríamos decir 150, 160 grados, tiene una disminución de 20 grados en su extensión. O si tiene una limitación de la flexión, ustedes saben que la flexión es más o menos de 40 a 45 grados. Si el paciente flexiona hasta de los 90 grados, tiene una pérdida importante de la flexión. Hay algunas articulaciones que tienen pocos movimientos. Hay algunas articulaciones, como por ejemplo el hombro o la cadera, que tienen muchos movimientos. Hay algunos movimientos en estas articulaciones que se afectan primero que otros, y también lo vamos a ver específicamente
en cadera. Así que entonces tenemos que conocer, para poder clínicamente determinar si estamos en presencia o sospecha de una patología artrósica de una articulación, el rango de movilidad articular normal para saber si tiene o no tiene limitación de la movilidad. Bien, ahí les mostraba, estos son ejemplos clínicos de una mano con artrosis, donde ustedes pueden ver claramente deformidad de la articulación, desviación, ¿verdad? Desviación de los dedos. Fíjense, acá en la mano también, en otra articulación. Acá estamos hablando de las articulaciones interfalángicas, proximal y distal, ¿verdad? Pero también podemos ver que hay un poco de deformidad o tumefacción en la articulación metacarpofalángica. Acá estamos a nivel de la articulación carpo-metacarpiana, en la base del primer metacarpiano. Y acá también ustedes ven una deformidad y una tumefacción. Esta es la imagen radiológica que corresponde a estas imágenes clínicas. Después vamos a charlar un poquito más de lo que es la radiología de la artrosis, pero ahora quiero que se concentren básicamente en los puntos clínicos: dolor, deformidad y pérdida o disminución de la movilidad. Como les decía, y para completar el diagnóstico de artrosis es la clínica y la radiología. La verdad que con la clínica y la radiología es suficiente para hacer diagnóstico de artrosis y no necesitamos otros estudios de mayor complejidad. Podemos, y después les voy a mostrar situaciones donde utilizamos resonancia magnética sobre todo, o a veces tomografía, pero el diagnóstico básico de la artrosis es clínica y radiología. ¿Por qué? Porque en la radiología la artrosis tiene imágenes muy características, que son estas cuatro que ustedes tienen a su izquierda, que pueden estar todas presentes o no necesariamente todas, pero si alguna de estas, sumada a la clínica, ya les da el diagnóstico de artrosis. Pueden o no estar presentes porque tienen que ver con el grado de afectación y con el grado de evolución. Ustedes saben que las artrosis pueden ser, hay varias clasificaciones. Hay una clasificación que habla de leves, moderadas o severas, de acuerdo a la limitación de la movilidad y a la presencia de imágenes radiológicas. Y después hay otras clasificaciones, como la de Albach en rodilla, que usamos mucho para definir el tipo de tratamiento, que son un poco más complejas. Lo que me interesa que sepan entonces es que puedan diagnosticar y diferenciar y diagnosticar estos cuatro signos radiológicos de la artrosis. ¿Qué es lo que son? Signos radiológicos de la artrosis. Ustedes ven a la derecha una imagen esquemática de lo que sería una articulación normal, como decíamos, una diartrosis normal con presencia de cápsula articular, membrana sinovial y cartílago articular recubriendo la superficie articular ósea. Los signos radiológicos, como la disminución de la luz articular, también llamado pinzamiento, radiológicamente entre las superficies óseas hay un espacio normal, una luz normal, que está dada por el espesor del cartílago articular, que ustedes saben que es radiolúcido, no se ve en la radiografía. Entonces, ustedes en la radiografía lo que ven es en realidad la superficie ósea, que sería la parte más gris de este esquema, mientras que la parte más negrita, que sería el cartílago articular, no lo ven en la radiografía, y eso es lo que da la luz o el espacio articular. Cuando ese cartílago se va erosionando y va desgastándose y va disminuyendo su espesor, obviamente las superficies óseas se van acercando, y eso es lo que llamamos disminución de la luz articular o pinzamiento articular. Los osteofitos son formaciones óseas marginales, generalmente se ven en el sector periférico de la articulación, como una especie de espolón o como un crecimiento óseo anormal por fuera de la superficie articular. Los osteofitos son neoformaciones óseas. El mismo organismo la produce con un mecanismo de defensa, tratando de ampliar la superficie de contacto o de mejorar la estabilidad articular. Son característicos espolones en la periferia de la articulación. Las geodas o quistes subcondrales aparecen en general en esta zona por debajo del hueso subcondral, o sea, del hueso que estaría por debajo del cartílago, y son
erosiones del líquido de la membrana sinovial en el propio hueso subcondral. Cuando ya el cartílago está demasiado desgastado, queda expuesto tejido óseo sin cartílago al líquido articular, y ese líquido articular puede ir erosionando el hueso y provocando pequeños quistes en el hueso más próximo a la superficie articular. Y la esclerosis subcondral es un refuerzo de la trama. A nivel de la radiología lo ven como algo más radiopaco, como más denso, como más blanco, en toda la zona bien inmediatamente por debajo de lo que sería la superficie articular del hueso. Es una zona como un refuerzo de la trama ósea, que también está producido por un mecanismo de defensa del hueso, tratando de defenderse de esa erosión y generando un poco más de hueso cortical o un hueso más duro, que por eso se ve como esclerótico. Les muestro una imagen radiológica que les va a explicar un poquito más de lo que estoy hablando. Fíjense, ustedes tienen a la derecha una imagen de una cadera, podríamos decir relativamente normal, donde ustedes ven lo que hablábamos, el espacio articular normal entre las dos superficies articulares, la superficie articular del acetábulo y la superficie articular de la cabeza femoral, están separadas por un espacio radiolúcido que corresponde a lo que les decía del espesor del cartílago articular. A medida que ese espacio va disminuyendo porque el cartílago se va desgastando, empiezan a aparecer, fíjense acá, hay menos espacio entre las dos superficies articulares en todo el contorno, y eso sería el pinzamiento. Acá sobre todo, después vamos a ver más claramente en la rodilla, acá sobre todo van a haber muchas geodas o quistes. Fíjense, todas estas imágenes redondeadas, ¿verdad? Todas estas imágenes redondeadas son lo que hablábamos de las geodas o quistes subcondrales, que ustedes no las ven acá. Y fíjense, esto que ven por acá son osteofitos, ¿verdad? Estos que les decía como picos del oro, como exóstosis, como nuevos crecimientos óseos que deforman la articulación. En la cadera a veces es más difícil de ver. Claramente acá, en la imagen de la izquierda de la pantalla, fíjense lo que decíamos. Esto es el pinzamiento. Acá prácticamente desapareció el espacio articular. Fíjense en el lado interno de la rodilla, como hay una gran separación entre las dos superficies óseas, y acá están en contacto una superficie con la otra. Esto es lo que llamamos pinzamiento. Esto ya no es una disminución, sino que es una abolición del espacio articular normal. Ya no hay espacio en este sector de esta rodilla. Un pinzamiento completo. Acá pueden ver lo que les hablaba. Este refuerzo de la trama, esta línea blanca, es la esclerosis subcondral. La esclerosis subcondral, fíjense que acá hay prácticamente nada, un hueso todo gris, y acá muy blanco, muy reforzado. Esto de nuevo es un osteofito, nuevamente. Acá no veo geodas, por ejemplo. Acá veo, fíjense, estas son geodas, estas imágenes así a ambos lados, en el mismo lugar, se llaman imágenes en beso, cuando tienen la misma imagen enfrentada de los dos lados. Imagen en beso. También un pinzamiento prácticamente completo de toda la luz articular. Fíjense, la gran esclerosis, todo muy blanco en esta zona, esclerosis subcondral. Entonces, por favor, grábense las imágenes radiológicas porque son las que van a hacer diagnóstico de artrosis. ¿Entendieron lo que es un pinzamiento? ¿Entendieron lo que es la esclerosis? ¿Entendieron lo que son los osteofitos? Y entendieron lo que son las geodas, que sí, acá eran mucho más visibles. Bueno, espero que me vayan... Yo voy mirando a veces el chat, espero que vaya entendiéndose todo. Cada tanto me dicen si hay algo que no se entienda. Bien, sigo. Entonces, ya tenemos básicamente con el interrogatorio, fíjense con qué cosas sencillas, preguntándole al paciente qué le duele, cómo le duele, cuándo le duele, con el examen físico, la inspección, ver si hay deformidad, si hay desviaciones, y la movilidad activa y pasiva, ustedes tienen la sospecha clínica, y con un simple par radiológico frente y perfil pueden hacer el diagnóstico de artrosis. Sabemos que nuestro paciente tiene artrosis, ahora vamos a ver por qué. Y hay una clasificación que es la clasificación etiológica, que quiere decir que vamos a clasificar a la artrosis de acuerdo a la causa por la cual se produce.
Y básicamente hay, etiológicamente, dos grandes grupos. Como ustedes ven acá, una que es las artrosis que llamamos primaria, y obviamente si hay una primaria es porque por lo menos hay una secundaria, terciaria, cuaterciaria, pero no, acá nos quedamos con primaria y secundaria. ¿Cuál es la artrosis primaria? En realidad es la que no tiene una causa que nosotros podamos definir. Acuérdense que siempre todo lo que no sabemos por qué se llama idiopático. En general está asociado con factores genéticos, En general está asociado con factores genéticos. No tengo una justificación, una explicación de una causa concreta como las que vamos a ver después en la secundaria. Las artrosis primarias en general tienen alguna característica. Suelen ser bilateral y simétrica. ¿Qué quiere decir? En general tiene una afectación similar en todo el esqueleto, o por lo menos en las articulaciones que son simétricas tiene una afectación parecida. O sea, en general las dos rodillas deben tener artrosis, o las dos caderas deben tener artrosis, o toda la columna debe tener artrosis, las dos manos deben tener artrosis. Siempre la artrosis primaria suele ser generalizada, afectar por igual a todas las articulaciones y más o menos en el mismo grado de afectación. Eso quiere decir bilateral y simétrica. Y ahí pongo edad porque en general está relacionado más con la edad. Se suele dar en general en pacientes de mayor edad o de edad más avanzada, las idiopáticas. Hablamos en general de los 60 años para arriba, si bien podemos también verla antes. Pero en general son pacientes más grandes. Esa es la artrosis primaria. La artrosis secundaria es la que tiene una causa identificable. Hay muchas dentro de las causas secundarias que podemos nombrar. Más o menos acá hay una pequeña clasificación que, bueno, después a su vez esto se abre, se puede dividir en muchas otras. Por ejemplo, en desejes, que ahora después lo vamos a ver, sobre todo en rodilla, la desviación en varo o en valgo puede llevarnos a una artrosis secundaria por una mala alineación de esa articulación. Un pie plano puede llevarnos a una artrosis secundaria. Son todas artrosis secundarias por desejes. La obesidad la ponemos como un factor secundario porque el exceso del peso sobre las articulaciones puede provocar un desgaste más avanzado, más acelerado o una mayor erosión de esas articulaciones. Trauma seguramente hablamos mucho de esto, hablamos de fracturas. ¿Se acuerdan que las fracturas podían dar artrosis secundaria? Sobre todo las fracturas articulares. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de fracturas que afectaban la articulación y que dijimos de que tratábamos de ser muy exigentes con la reducción de la superficie articular, tratando de que no quedaran escalones o no tolerábamos ningún escalón de más de 2 milímetros? ¿Por qué? Porque esa irregularidad en la superficie articular precisamente ¿qué es lo que nos va a dar? Un desgaste, una erosión anormal y una artrosis secundaria. Pero las causas traumáticas no solamente tienen que ver con fracturas articulares, también pueden ser lesiones que... Apolito, abajo. También pueden ser lesiones que afecten la estabilidad de la articulación. Por ejemplo, una ruptura ligamentaria, pacientes con inestabilidad crónica de rodilla por lesiones de ligamento cruzado que no se repararon, vemos que terminan en artrosis secundarias precoces o tempranas. Entonces, incluso fracturas extraarticulares también pueden dar, si consolidan en desejes, si consolidan en una mala alineación. Sí, ahí voy. Si consolidan en una mala posición, también por deseje pueden dar artrosis secundaria. Las infecciones, obviamente estamos hablando de la artritis séptica. La artritis séptica, que ustedes saben que es la infección intraarticular, deja como secuela muchas veces, sobre todo si no es tratada a tiempo, una artrosis secundaria. ¿Por qué? Porque el producto de degradación de la artrosis es la pus, el material purulento. Y ese material purulento es muy agresivo para el cartílago y tiende a degradarlo,
con lo cual quedaría expuesto el hueso y el cartílago desgastado y nos daría una artrosis secundaria. Dentro de las enfermedades inflamatorias, sobre todo todas las enfermedades reumáticas entran acá. Artritis reumatoidea fundamentalmente, pero también fiebre reumática, lupus, todas las enfermedades reumáticas pueden dar artrosis secundaria. ¿Por qué? Porque las enfermedades inflamatorias, sobre todo las reumáticas, artritis reumatoidea es la más frecuente, lo que tienen es que hay un aumento de la actividad inflamatoria de la membrana sinovial. Ustedes saben que produce lo que llaman un panus, y ese panus, esa membrana sinovial inflamada, tiende a agredir el cartílago articular y tiende a desgastarlo. O sea, no siempre que hay artritis reumatoidea hay artrosis, no siempre que hay artrosis hay artritis reumatoidea, pero la mayoría de las veces la artritis reumatoidea desencadena o determina una artrosis secundaria. Después, enfermedades metabólicas, hay un montón que predisponen a tener artrosis. Lo que es la NOA, que es la necrosis ósea vascular, que vamos a verla sobre todo en cadera, que da una deformidad de la superficie articular y terminando en una artrosis secundaria. La gota o hiperuricemia, que es una de las tantas enfermedades por depósito de cristales en la articulación, también da artrosis secundaria. El Paget, endocrinopatías. Después hay otras patologías congénitas, patologías de la infancia, que también vamos a ir viendo como causas secundarias. Así que dos grandes grupos entonces de artrosis, las idiopáticas o primarias y las secundarias o con causa. Hasta acá hablamos de diagnóstico clínico, diagnóstico radiológico y diagnóstico etiológico. Ahora, ustedes deberían decirme qué hacemos con un paciente con artrosis. Con artrosis en general, ¿verdad? Una artrosis, no estamos hablando puntualmente. Este es el tratamiento general para las artrosis. Después veremos cuándo y cómo las aplicamos. Ahí alguien me está preguntando, yo les pido perdón si no les contesto todas las preguntas ahora, las voy a contestar después al final. Miro un poquito para ver si vamos bien con la clase, pero después prometo contestar las preguntas. Dijimos que vamos a dividir el tratamiento en dos grandes grupos. Lo mismo hicimos con las fracturas, ¿se acuerdan? Quirúrgico y no quirúrgico. Bueno, acá también, a las artrosis, vamos a hablar de dos grupos de tratamientos, el no quirúrgico y el quirúrgico. ¿Cuándo está indicado uno y cuándo está indicado otro? Básicamente, para que nos entendamos, el tratamiento no quirúrgico lo vamos a indicar en las artrosis leves a moderadas, artrosis no tan avanzadas, cuando la patología está en estadios incipientes, cuando la limitación no es tanta, cuando el dolor no es tanto, más en pacientes jóvenes, por supuesto, pero siempre podemos iniciar, denme un segundo. Siempre podemos iniciar el tratamiento de la artrosis con un esquema no quirúrgico. En las artrosis primarias, ¿por qué? Porque va a favorecer a toda la artrosis en general. Y en las artrosis secundarias porque a veces puede llegar a evitarnos o a retrasarnos la indicación de un tratamiento quirúrgico. Me voy para la columna de la izquierda. Dentro de los tratamientos no quirúrgicos, a su vez hay tratamientos medicamentosos y tratamientos no medicamentosos. Dentro de los tratamientos no quirúrgicos que no consisten en la utilización de drogas o fármacos, tenemos el descenso de peso, muy importante. Si hablábamos que una de las causas de la artrosis secundaria es la obesidad, si el paciente tiene un exceso de peso, indicar una dieta para llevar al paciente a un peso normal. Sobre todo, está muy relacionado con el índice de masa corporal, no solamente con el peso, pero bueno, el índice de masa corporal en realidad tiene mucho que ver con el peso. También podemos indicar fisioquinesioterapia, sobre todo en algunas situaciones particulares. Ejercicios, y fíjense que en realidad ustedes creyeron que no, pero esto estaba planeado, lo de darles un ratito de yoga antes para que entiendan que el ejercicio tiene que ver, aprovechamos
y pusimos ahí el toque de humor. En serio, el tema del ejercicio, y quiero detenerme un segundo acá. El exceso de ejercicio es tan malo como la falta de ejercicio en un paciente con artrosis. ¿Por qué? Porque es un paciente que va a tener afectación de su articulación. Entonces, si lo mandamos a hacer ejercicios de alto impacto, le va a aumentar el dolor y le va a aumentar la inflamación. Nosotros necesitamos que haga un ejercicio de una intensidad suave o moderada y constante para mantener esa articulación lubricada y para tonificar los músculos que estabilizan a la articulación. Entonces, el ejercicio en su justa medida es bueno. Por ejemplo, el yoga es una buena indicación. Y dentro de los tratamientos farmacológicos, básicamente hay dos grupos de fármacos que usamos. Todo lo que tenga que ver con analgésicos, AINES, yo puse acá, o no AINES, ¿verdad? Pueden ser analgésicos puros o analgésicos antiinflamatorios, o pueden ser incluso esteroides, que son sobre todo sintomáticos, es para mejorar la sintomatología. A la elección de ustedes, después podemos discutir qué, pero a la elección de ustedes. Y los antiartrósicos, que pueden ser por vía sistémica o pueden ser por vía intraarticular. Hay distintas drogas que se utilizan, glucosamina, diacereína, condroitinsulfato, insaponificables. Esas drogas se utilizan por vía sistémica, vía oral o inyectables intramusculares, colágeno. Y hoy tenemos el ácido hialurónico que se puede hacer intraarticular. Esto sería una infiltración con ácido hialurónico. También puede estar indicado en artrosis de leves a moderadas. Y dentro del tratamiento quirúrgico de las artrosis, estas cuatro son las que considero como más frecuentes y tienen sus indicaciones. La artroscopía es una exploración microquirúrgica de la articulación que a veces nos sirve en las artrosis incipientes, sobre todo en articulaciones como rodilla, hombro, muñeca, codo, grandes articulaciones, para hacer un lavado articular, una resección de algún tejido o cuerpo libre que pueda haber en la articulación. No son de gran indicación, pero a veces en pacientes jóvenes con artrosis muy sintomáticas pueden aliviar un poco. Las artrodesis son cirugías que lo que hacen es fijar la articulación. Artrosis es articulación, desis es fijación. Se utilizan en algunas articulaciones, como por ejemplo puede ser para artrosis de pie, muy utilizadas, en artrosis subastragalina, a veces en artrosis interfalángicas. Consiste en fijar la articulación, en hacer que esa articulación se consolide, que se pierda la articulación. Si dijimos que el dolor está provocado por el movimiento de la articulación, porque es un dolor mecánico, el concepto es, si no muevo no duele, fijo la articulación. Por supuesto que no pueden hacerlo en todas las articulaciones, porque si no convierten al paciente en una momia, y además tiene indicaciones precisas, porque si no pueden limitar mucho la movilidad del paciente. Las osteotomías, que también, como dice su nombre, es tomía, cortar, osteohueso es cortar el hueso, se utilizan para realinear, son osteotomías de realineación. Si hablábamos que una de las causas de artrosis secundaria era el deseje, entonces si nosotros tenemos un deseje en una articulación, mediante una osteotomía, o sea, cortar el hueso y realinearlo, podemos llevar ese miembro a su eje o a un eje normal y de esa manera mejorar la sintomatología. Las osteotomías, sobre todo en rodilla, y ahora las vamos a explicar mejor, y el tratamiento final o definitivo de las artrosis, que son las artroplastías, donde artro es articulación, plástica es remodelación. Cuando hablamos de plástica es un procedimiento por el cual devolvemos la movilidad y mejoramos la función de una articulación. Si bien hay distintos tipos de artroplastías, la artroplastía más utilizada por lejos es la de reemplazo articular protésico. Por eso van a ver que hay hoy como sinónimo de artroplastía utilizando reemplazo protésico. Pero sepan que hay artroplastías
que no consisten en colocar una prótesis en esa articulación, no consisten en reemplazar esa articulación por una prótesis, sino que pueden ser de interposición, o sea, colocar algo, en general una fascia o un tendón, entre las dos superficies articulares, o de resección, resecar parte de una articulación para mejorar el movimiento y calmar el dolor. En definitiva, ese es el objetivo de la cirugía. Bien, y creo que hasta acá llegamos con lo que es artrosis general. Me voy a tomar un minuto para tomar un vasito de agua y tomarme un mate. Así ustedes hacen un resumen mental de esto y si quieren hacer alguna pregunta que contesto al final. Y después entro a hablar específicamente de artrosis de rodilla y artrosis de cadera, que son dos temas interesantes y largos. Permiso, chicos, un minuto. Y me dicen cómo vamos hasta ahora. Bueno, sí, espero que hayan entendido hasta acá porque esta fue la parte fácil, ahora viene la parte complicada de entender, pero vamos a ponerle mucha garra. Rodilla es la parte que a mí más me gusta, así que aprovechenla y es de las pocas cosas que sé. Un poco. Bueno, estamos... empezamos a hablar específicamente de artrosis de rodilla. No me voy a detener en la anatomía de la rodilla, porque sé que ustedes la conocen. Recuerden que la rodilla es una articulación, una diartrosis, y dentro de las diartrosis una troclear, que en realidad no es una troclear, sino es una bicondilia, porque está formada por los dos cóndilos femorales que articulan sobre los platillos tibiales, y además por la articulación femoropatelar o femororotuliana. Entonces,
y para empezar a hablar de artrosis de rodilla, la rodilla podemos dividirla en tres compartimientos. Un compartimiento interno, formado por el cóndilo femoral interno y el platillo tibial interno. Un compartimiento externo, formado por el cóndilo femoral externo y el platillo tibial externo. Y un compartimiento femoropatelar, ¿verdad? Entre la tróclea femoral y el cartílago o la carilla articular de la rótula. Bien. Para hablar de artrosis de rodilla, además hay que conocer los conceptos de varo y valgo. Varo y valgo son desviaciones que pueden estar en cualquier articulación o en cualquier hueso, pero que en la rodilla son más fáciles de entender. Por eso va a ser importante que los entiendan en la rodilla y después los puedan aplicar a cualquier otra articulación. Para definir varo, tenemos que hablar de que cualquier rodilla en varo es aquella que tiene una disminución del ángulo femorotibial. Y una rodilla en valgo es una rodilla que tiene un aumento del ángulo femorotibial. Lo que dije hasta acá no se entiende si no sabemos lo que es el ángulo femorotibial y si no sabemos cuál es el valor del ángulo femorotibial normal para saber si está disminuido o aumentado. Entonces, vamos a empezar por definir lo que es el ángulo femorotibial. El ángulo femorotibial es el ángulo que se forma por dos líneas, una trazada en el eje diafisario del fémur y otra trazada en el eje diafisario de la tibia. Estos dos ejes forman un ángulo abierto hacia arriba o hacia abajo, como lo prefieran, pero estamos hablando de este ángulo y no del complementario. Forman un ángulo que normalmente debe medir entre 5 a 7 grados de desviación en valgo, ¿verdad? O sea, si 0 grados sería que el fémur y la tibia estuvieran en la misma línea o en el mismo eje, eso sería 0 grados. Bien, estamos hablando de 5 a 7 grados de desviación de la tibia hacia afuera, de desviación de la tibia en valgo. Entonces, este ángulo debe tener entre 5 y 7 grados normalmente. Un poquito más en las mujeres, que puede llegar normalmente hasta 8 o 9 grados sin considerarse patológico. Un poquito menos en los hombres, que puede llegar hasta 4 o 3 grados sin considerarse patológico. Pero normalmente todos tenemos un eje femorotibial en valgo de 5 grados. Sería la típica, el valgo sería el pata de Catre. Y ahí les voy a mostrar. Este sería el eje normal, ¿verdad? De 5 a 7 grados hacia afuera. Cuando hay, lo que les decía, una disminución de ese ángulo, es un varo, que es obviamente los esquemas son exagerados, un varo, o sería el típico chueco, y cuando hay un aumento de este ángulo normal, hay una desviación en valgo o el típico pata de Catre. Ustedes saben que los hombres tendemos más a ser chuecos, las mujeres tienden a ser más pata de Catre, por eso ese pequeño margen de 2 grados hacia arriba o hacia abajo. ¿Y por qué esto? Y ahora vamos a hablar de artrosis secundaria a desejes. ¿Por qué esto? En el genu varo decimos que suele dar, sobre todo y al inicio, artrosis en el compartimiento interno y el genu valgo artrosis en el compartimiento externo. Bien, ahora necesito que me presten mucha atención y que me sigan. Este eje del que yo les hablé recién, que era este eje, es el eje anatómico. Hay otro eje, que es el que ustedes van a ver en el esquema de la derecha, que es el llamado eje mecánico. Y es un eje que va desde el centro de la cabeza, perdón, dije esquema de la derecha, en el esquema de la izquierda, es un eje que va desde el centro de la cabeza femoral hasta el centro del tobillo. Ese eje mecánico es donde se distribuye el peso del cuerpo, es el eje por donde el peso del cuerpo pasa, todo el peso del cuerpo pasa desde la cadera hasta el pie a través de ese eje mecánico, que sería la línea de puntos. Cuando nosotros tenemos
un eje anatómico normal de 5 a 7 grados, por eso, porque la naturaleza es sabia o el creador es sabio o las células son sabias o en quien crean, no hizo este eje de 5 a 7 grados porque dijo, me gusta cómo les queda, sino porque precisamente cuando tenemos de 5 a 7 grados, el eje mecánico pasa por el centro de la rodilla. La línea que va desde el centro de la cadera, que la tenemos acá, al centro del tobillo, pasa por el centro de la rodilla. ¿Qué quiere decir eso? Que el peso del cuerpo, que la fuerza, se reparte uniformemente en los dos compartimientos, en los dos platillos. 50% en cada uno. Eso es lo normal. Entonces, si yo reparto el peso simétrico, el desgaste de los dos compartimentos va a ser simétrico. Ahora, ¿qué pasa si yo me pongo chueco o si me pongo pata de cátere? Pasa esto y pasa esto. Cuando yo este eje lo disminuyo, fíjense, la línea roja está en cero. ¿Ven? El eje diafisario del fémur y el eje diafisario de la tibia están en una misma línea. Está en cero. Pero no es normal, porque yo dije que tenía que ser de 5 a 7 grados. Entonces, como tiene menos de 5, está disminuido ese ángulo, es un varo. Si yo tengo 0 grados como acá, es varo. ¿Qué pasó con la línea de punto? Se trasladó hacia el compartimiento interno. Entonces, me va a hacer que todo el peso del cuerpo caiga sobre el compartimiento interno. Entonces me va a provocar un mayor desgaste del lado interno de la rodilla, mientras que el lado externo no va a tener desgaste porque no va a trabajar. Por el contrario y al revés, fíjense acá, en la línea azul, el ángulo este está exagerado, debe tener por lo menos 15 grados de valgo, o sea, tiene más de los 7, 9 grados que dijimos. Entonces es un genuvalgo, porque está aumentado el ángulo. ¿Qué pasa con el eje mecánico? Con la línea de puntos. Pasó a caer sobre el compartimento externo. Al revés, entonces ahora tengo desgaste del lado externo. Entonces, el genuvalgo tiende a darme artrosis del compartimento externo. Si ustedes entienden este concepto, si entendieron lo de eje anatómico y eje mecánico, no van a tener que aprenderse de memoria todo esto. Lo van a razonar y lo van a sacar todas las veces. Y me van a decir cuál es el tratamiento y cuándo hago una cosa y cuándo otra. Si no lo entendieron, van a renegar y van a tener que aprenderlo de memoria. Espero haber sido claro. Vuelvan después cuando miren la clase grabada, mírenlo para atrás, para adelante, tienen esa opción. Si lo entienden, va a ser muy fácil que entiendan todo lo demás que viene ahora. Basados en este concepto, guárdenselo, de eje mecánico y eje anatómico, nosotros sabemos por qué vamos a tener en el genuvaro más artrosis del lado interno y en el genuvalgo más artrosis del lado externo. Al inicio, si dijimos que la artrosis era una enfermedad progresiva y la dejamos librada a su suerte, después va a terminar provocando artrosis en los 3 compartimentos y ahí vamos a estar en presencia de la artrosis tricompartimental, ¿verdad? Pero cuando inicia y cuando hay desgaste solamente en el compartimento interno o en el compartimento externo, podemos hablar de que la artrosis es en la rodilla, que dijimos que tenía 3 compartimentos, de un solo compartimento o artrosis unicompartimental. Y les muestro un ejemplo. Fíjense este señor, que todos claramente se dan cuenta que es un chueco, ¿verdad? Genuvaro. Y radiológicamente, ¿dónde tiene el pinzamiento? Fíjense, compartimento externo abierto, compartimento interno pinzado. Este señor, que el eje mecánico pasa por acá, ha desgastado el cartílago del lado interno y lo que tiene es dolor acá, en el compartimento interno. Al revés, esta señora, esta mujer, por el contrario, genuvalgo, ¿ven? La desviación hacia afuera de la pierna, excesiva, y fíjense dónde tiene su gran artrosis con un hundimiento, con pinzamiento, con esclerosis del lado externo. Imágenes clínicas y radiológicas de lo que estuve mostrándoles recién en esquema, se la vuelvo a mostrar para que la graben. Bien, este concepto de genuvaro y genuvalgo nos introduce a un concepto de tratamiento que son las osteotomías.
Y ahora voy a hablar un ratito de osteotomías. Dijimos que las osteotomías eran las realineaciones óseas. ¿Qué necesitamos para indicar una osteotomía? Y primero un deseje, porque si la osteotomía va a ser de realineación, no tengo nada que realinear en una articulación que está en un eje normal. Ahora, en una articulación como la que vimos recién, con desviaciones en varo o en valgo, puedo hacer una osteotomía de realineación. ¿Cuál va a ser el concepto de la osteotomía? Y ahora voy a venir acá. Yo tengo a este paciente, que es un genuvaro, que me ha desgastado el compartimiento interno, ¿verdad? Porque el eje mecánico pasa por acá, que sería este señor que me desgastó este compartimento, pero tiene este compartimento sano, porque no recibió el peso del cuerpo. Entonces yo lo que voy a hacer es tratar de que este señor, en lugar de reemplazarle su articulación, utilice su lado sano, su compartimento sano. ¿Qué tengo que hacer para que este señor utilice el compartimento sano? Hacer que este señor pase a ser esta señora. O sea, que en lugar de que el eje mecánico pase por el lado interno, pase por el lado externo. O sea, lo tengo que convertir en un genuvalgo, ¿verdad? Si yo logro que el eje mecánico pase por fuera, este señor va a cargar el peso del cuerpo del lado externo que está sano, se supone que le va a disminuir el dolor. Viceversa con el genuvalgo, donde lo que tendría que hacer es trasladar el eje mecánico al lado interno para que, de nuevo, el peso del cuerpo trabaje sobre el compartimento sano. Entonces, yo voy a tener claramente dos tipos de osteotomías en la rodilla. Las osteotomías valguizantes, que son aquellas en las que yo voy a llevar el eje del miembro al valgo, y se la voy a hacer obviamente a un paciente con genuvaro, y las osteotomías varizantes, donde yo voy a llevar el eje del miembro al varo y se la voy a hacer obviamente a un paciente en genuvalgo. Para indicar una osteotomía tengo algunos requisitos, sobre todo los tres de acá abajo. Lo de la edad es relativo. Se dice que se hacen en pacientes jóvenes, ¿por qué? Porque es más probable que yo tenga estas condiciones en pacientes jóvenes, porque dijimos que la enfermedad es progresiva y a medida que van pasando los años tiende a avanzar, y probablemente en pacientes jóvenes voy a tener sobre todo afectación de un solo compartimiento, mientras que ya cuando el paciente tiene más edad probablemente haya afectado los otros compartimientos y voy a llegar tarde para hacerle una osteotomía. Pero si yo tengo un paciente, independientemente de la edad, que tiene buena movilidad de la articulación, porque la osteotomía no devuelve la movilidad, que la articulación es estable, quiere decir que los ligamentos son competentes, y que tiene afectación de un solo compartimento, el interno o el externo, puedo indicarle una osteotomía. Las osteotomías se pueden hacer a nivel del fémur o a nivel de la tibia. Hacemos en los genuvalgo la osteotomía varizante en el fémur, hacemos en los genuvaro las osteotomías valguizantes en la tibia. Las osteotomías valguizantes para el genuvaro son las más frecuentes. El genuvaro es 3-1 más frecuente, ¿sí? Es más frecuente la artrosis secundaria genuvaro que genuvalgo, por lo cual está claro que hacemos sobre todo osteotomías valguizantes y muchas menos osteotomías varizantes. Y con respecto a la técnica quirúrgica, yo ahora les voy a mostrar simplemente para que entiendan el concepto de qué es una osteotomía, cómo se hace una osteotomía, no porque tengan que saberlo, pero no que tengan que saberlo para rendir, no es que tengan que decirme a mí en un examen cómo se hace la técnica de una osteotomía, pero yo quiero que entiendan, que aprendan porque entienden, y les voy a mostrar una. Hay distintas técnicas, las osteotomías de apertura, las osteotomías de apertura, las osteotomías de cierre, osteotomías en chevrón. El chevrón es una especie de tejadillo o techo a dos aguas, y las osteotomías en domo. Son técnicas quirúrgicas. Les muestro la que yo hago más frecuentemente y que es la que más frecuentemente se hace en el mundo, que es la osteotomía de apertura. Este es el caso de un paciente con un genuvaro claramente, con un pinzamiento del compartimento externo, ¿verdad? Del interno, ¿verdad? Y con un compartimento externo aparentemente sano. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a intentar convertir esta tibia que está hacia adentro en una tibia que esté hacia afuera.
¿Para qué? Para convertir esta rodilla, que es un genuvaro, en un genuvalgo, para que el eje mecánico, el peso del cuerpo, pase por el compartimento externo. Básicamente la técnica consiste en cortar, la osteotomía es cortar el hueso, dijimos, con algún tipo de instrumental, que puede ser una sierra o un escoplo, como en este caso, por el lado interno de la rodilla. Se hace a nivel metafisario de la tibia, o sea, en la parte proximal de la tibia, donde tenemos un hueso de mejor calidad, un hueso esponjoso, porque en definitiva lo que yo voy a producir en el hueso es una fractura y yo voy a necesitar que ese hueso consolide después de la osteotomía. Y voy a abrirlo, fíjense lo que hice. Separé. Acá estoy cortando el hueso. Esto es una imagen de radioscopía, ¿verdad? Esto es lo que nosotros tenemos adentro del quirófano. Yo trabajo por una pequeña incisión del lado interno y no veo lo que está pasando del otro lado en vivo, sino que lo veo a través de la radioscopía, la radiología en vivo. Entonces voy introduciendo un elemento de corte, hago un corte en este hueso y después voy a separar, voy a abrir, voy a hacer esto, mírenme, así. Voy a abrir el hueso, introduciendo acá, en el lugar donde corté, en este caso fíjense, son dos cuñas. ¿Ven? Estas cuñas se van martillando y lo que van haciendo es abrir el hueso. Y fíjense cómo, acá donde yo corté, está separado. Está separado en cuña, como un triángulo, donde se abre del lado interno y no se abre del lado externo. Con lo cual, fíjense cómo la parte distal de la tibia se fue hacia afuera. Comparen con esto y se fue hacia afuera. Entonces, convierto a mi tibia en una tibia en valgo, con lo cual el eje va a cambiar. Acá ya está terminado. Después la osteotomía se fija. Se puede fijar con placas y tornillos, como en este caso lo hice yo. Se puede fijar con tutores externos. Hay técnicas antiguas donde usábamos yesos directamente sin colocar elementos de osteosíntesis. Se puede fijar con grampas. Hay distintas técnicas. Esto es una técnica muy particular, se llama técnica de Pudú, porque fue descrita por un médico llamado Pudú, y esta placa se llama placa de Pudú. Es una osteotomía de apertura, ¿verdad? Y ahí tienen, fíjense, lo que era la rodilla antes y lo que es la rodilla ahora. Y el hecho de que el paciente comience a pisar del lado externo ya hace que los huesos incluso se separen un poquitito. Si bien no es el objetivo primordial, pero fíjense cómo acá hay una luz articular que acá no había. Entonces, ese es el concepto de osteotomía varizante. Muy interesante, muy importante. Quédense con este concepto. Otra imagen, un paciente joven, quizás ya tenía un poco de artrosis en el compartimento externo. En los casos de indicar una osteotomía sí pedimos una resonancia magnética. ¿Por qué? No para hacer el diagnóstico de artrosis, que claramente lo tengo acá, donde veo pinzamiento, disminución de la luz articular, sino porque me sirve para ver cómo está el compartimento externo en realidad. Más allá de que acá tengo un osteofito, que acá lo veo, mejor en la resonancia, pero yo tengo cartílago sano y el menisco externo sano. Y además me sirve para ver los ligamentos cruzados. ¿Por qué? Acuérdense que el requisito fundamental es que la rodilla estuviera estable, que tuviera buenos ligamentos. Entonces, para indicar una osteotomía sí tenemos el derecho de pedir una resonancia magnética. Fíjense en este caso, gran lesión del cartílago del lado interno y al lado externo aceptable. Este paciente le hice una osteotomía valguizante, acá ya llevaba 2 años de operado. Fíjense, excelente movilidad y un muy buen eje clínico. Y este paciente lleva casi 10 años de operado, todavía lo sigo viendo. Y anda bien todavía. Un paciente que a los 40 años tenía una artrosis importante del compartimento interno y que prolongamos la vida útil de su rodilla. Otro caso también, para que vean la notable desviación en varo que había en el preoperatorio y cómo recuperó el eje, ¿sí? Prácticamente es un eje normal, en valgo, y cómo se abrió la articulación que acá estaba pinzada. Bueno, el mismo caso a mayor aumento creo que es este. A ver. No, está dado vuelta, pero creo que están mal las radiografías, pero creo que es el mismo caso. Ah, no, porque es la misma paciente le operé ambas rodillas. Sí, María, ya me acuerdo quién es. Es la misma paciente, como les dije, uno es chueco o es pata de cátedra de las dos rodillas, y en general la afectación es similar,
y a esta chica le operé las dos rodillas también, 40 años, con muy buena evolución, todavía la veo hoy. Esta chica lleva 5 y 6 años de cada una de sus rodillas, si mal no recuerdo. Anda bien de las rodillas. Bien, hasta acá, importante concepto de Genu Valgo y sobre todo de lo que es una osteotomía. Creo que se tienen que llevar la idea después de esto de lo que es una osteotomía. La otra alternativa a las osteotomías son las artroplastías. Las artroplastías son el reemplazo de la articulación por una prótesis. El reemplazo de articulación por una prótesis que puede reemplazar un solo compartimento, si la artrosis afecta a un solo compartimento, o a todos los compartimentos si la artrosis es tricompartimental. Para que entiendan lo que es una prótesis es esto, es un elemento protésico compuesto en general por una parte metálica y una parte de plástico de polietileno de alta densidad, que se coloca en el lugar donde está la articulación, que reemplaza la articulación. Ustedes resecan las superficies articulares y colocan este elemento, que cumple, a partir de ese momento, las funciones de la articulación. Lo que se mueve es el elemento metálico sobre el elemento plástico, y esto es lo que hace que se alivie el dolor, porque deja de haber erosión y roce de hueso contra hueso, y que le devuelva la movilidad a la articulación. Esta es una prótesis tricompartimental de mayor tamaño. Estas son prótesis unicompartimentales de menor tamaño. Son tricompartimental y unicompartimental. La pregunta sería: ¿a quién le voy a hacer una prótesis unicompartimental y una prótesis tricompartimental? Obviamente, la prótesis unicompartimental cuando hay una artrosis de un solo compartimento, la prótesis tricompartimental cuando está toda la rodilla afectada. Vamos a hablar de reemplazo articular protésico total. Este es reemplazo total de rodilla, por sus siglas RTR. Este paciente, que como ustedes claramente ven acá, tenía una artrosis ya tricompartimental, con erosión, con hundimiento, una gran afectación, sobre todo el platillo interno. Fíjense que tenía que estar a esta altura y ya había desgastado gran parte del compartimento externo. Esto sería en la clasificación, no la puse acá y es compleja, la clasificación de Olbach, un grado 4 o 5. Ya tenía también afectación del compartimento externo, ahí ven un poco de irregularidad de la cortical, osteofitos, y fíjense la gran afectación del compartimento femoropatelar. Gran osteofito acá, gran osteofito ahí, no había espacio articular acá. Esta es claramente una artrosis tricompartimental. No tenía buena movilidad, no teníamos lugar para hacer una osteotomía, ni tampoco lugar para hacer una prótesis unicompartimental, obviamente. Entonces le indicamos esto, que es el reemplazo articular protésico. Lo que ustedes vieron en la foto de hoy, la parte metálica de arriba, la parte metálica de abajo, y acá en el medio, que si miran hay algo negro, eso es en la parte plástica, que obviamente no se ve en la radiología. ¿Qué logramos con esto? Fíjense. Devolver el eje, o sea, alinear, y que el paciente recupere la movilidad. Fíjense que acá también hay un pequeño botón plástico detrás de la rótula, que es la parte que corresponde a la patela de la prótesis de los 3 compartimentos. Otro caso también, de nuevo, artrosis tricompartimental. Fíjense, no hay espacio femoropatelar, mucho osteofito y mucho pinzamiento, y de nuevo erosión del lado interno, osteofitos del lado externo, por lo cual le indicamos de nuevo a esta señora una prótesis tricompartimental, recuperando eje y recuperando movilidad. Todo esto que ustedes ven acá, estas son fotos en el postoperatorio inmediato. Eso es un drenaje que dejamos en el postoperatorio inmediato, ¿verdad? Les muestro para que entiendan, así como les mostré en qué consiste una osteotomía, les muestro para que entiendan en qué consiste un reemplazo articular protésico. Esta es nada más que la foto, fíjense la gran tumefacción y deformidad de esta rodilla, y la foto de la incisión que hacemos en piel. Lo que hacemos es abrir la articulación para poder trabajar. No sé si alcanzan a ver ahí, pero esto ya era hueso completamente expuesto, no hay cartílago en esta superficie. Este es el cóndilo interno, chicos, y este es el platillo interno. La rodilla está en flexión, se opera con la rodilla en flexión. Acá ya ven toda la articulación abierta.
la rótula se lateraliza, se vierte hacia externo. Acá pueden apreciar esto blanco nacarado acá, es el cartílago articular normal. Acá, que es la zona de apoyo del lado externo, prácticamente no hay cartílago, fíjense. Y no hay cartílago para nada en el compartimento interno. Y la rótula, fíjense, es todo hueso expuesto. Acá hay un poquito de cartílago, blanco nacarado, acá hay un poquito de cartílago. La rótula completamente desgastado del cartílago. Esto es, fíjense, clara imagen de erosión del cartílago. Y esto es lo que le quedó de cartílago sano. Fíjense acá, en la parte interna de la tróclea tampoco tiene cartílago. Una rodilla muy desgastada, una artrosis muy avanzada. Y esto es lo que hacemos. Con distintas guías, acá bueno, esto quedó tapado, les pido disculpas, con distintas guías que vamos colocando y con una sierra vamos cortando hueso, tanto en el fémur como en la tibia y en la rótula, para darle a las superficies óseas la forma de la prótesis, ¿verdad? Resecamos todo lo que es cartílago articular y hueso subcondral. Y en ese espacio que nos va a quedar, obviamente, después de haber resecado el hueso, es donde colocamos nuestra prótesis. Fíjense, acá ya está colocada, componente femoral, componente tibial, que tiene una base metálica, pero tiene una parte plástica. Acá lo ven con la rodilla, en la imagen a su izquierda está la rodilla extendida, en la imagen a su derecha está la rodilla flexionada. Y esta es la rótula, el botón rotuliano, que es de plástico. Esto en general se coloca con un cemento, con metacrilato. Después en cadera vamos a hablar de cemento y no cemento. Un metacrilato. Perdón. Y esa es una prótesis total de rodilla colocada. Grábense esta imagen, ¿por qué? Porque vamos a ver a quién y por qué le indicamos una prótesis unicompartimental. Una prótesis unicompartimental, obviamente, a pacientes con artrosis de un solo compartimiento, de nuevo, más frecuente el interno que el externo, artrosis de un solo compartimiento. Ven que acá el compartimento fémoro-patelar y el compartimento externo no estaban afectados. De nuevo tiene que tener buena movilidad, de nuevo tiene que tener rodilla estable, parecido a la osteotomía. En realidad, a veces las indicaciones se superponen y uno puede optar por una u otra técnica. En general, las artroplastías unicompartimentales se colocan cuando no hay deseje o cuando el deseje es poco. Cuando el deseje es mucho, tienen que hacer una osteotomía de realineación. Ahora, cuando el deseje es poco, como en este caso de esta señora que, fíjense, no tenía un gran genubaro, entonces sí pueden lograr una buena alineación y reemplazando solamente el compartimiento afectado. ¿Qué ventajas tiene comparando artroplastía unicompartimental con artroplastía total? Claramente ahora lo van a ver. Fíjense, les dije que se grabaran la imagen de la otra rodilla completamente abierta. Fíjense la pequeña incisión, el pequeño abordaje que hacemos acá. Obviamente que la prótesis es mucho más chica, entonces preserva mucho más hueso. ¿Esta artrosis puede seguir avanzando en este compartimento? Sí, pero si tengo que cambiar esta prótesis, la puedo revisionar, así se llama, por una prótesis primaria común tricompartimental. No necesito mucho más que eso. Menor sangrado, más rápida recuperación, menor pérdida de stock óseo. Fíjense lo pequeña que es la prótesis y el pequeño espacio que necesito para colocarla y la poca resección ósea. Fíjense la pequeña incisión cuando la incisión de la prótesis total era más o menos de este tamaño, y ahí está la prótesis colocada. Y esa es la imagen radiológica. Esas son las ventajas con respecto a una prótesis total. Ventajas con respecto a una osteotomía. Y acá el paciente rápidamente puede deambular, ¿verdad? El paciente con una osteotomía, como les dije, le provocó una fractura y necesito que el hueso consolide. Y yo no puedo permitirle a ese paciente que cargue hasta pasado un mes o dos, mientras que con una prótesis el paciente carga a las 24 horas. Y después, bueno, hay motivos personales del paciente y motivos personales del médico para decidir por una u otra técnica. Como siempre les digo,
esto no es matemático y nosotros tratamos pacientes, no patología, y después hay que ver todo el contexto para tomar la decisión. Bueno, este es otro caso. De nuevo acá, también para indicar una prótesis unicompartimental, lo mismo que les dije para la osteotomía, corresponde pedir una resonancia magnética para ver el estado ligamentario y el estado del otro compartimento, para estar seguros de que está sano y no hacer que fracase nuestra cirugía, porque en realidad había afectación de más de un compartimento. Les vuelvo a mostrar el señor de la osteotomía, porque ahora dejamos ya la discusión entre osteotomía, uni y tricompartimentales. Les muestro qué pasa con la evolución natural de la enfermedad. Este es el primer señor que les mostré. A los 55 años tenía un genu varo con afectación de un solo compartimento. ¿Qué le hice? Lo que dije, una osteotomía. Esta es la imagen de la osteotomía a los 5 años. La artrosis siguió progresando, todavía tenía pinzamiento, más osteofito, y empezó a progresar del lado externo, pero el paciente seguía con pocos síntomas, trabajando. Recuerden, acá ya tenía 60 años, trabajador de la industria metalúrgica, un trabajador de fuerza, y esto fue a los 10 años. La enfermedad siguió progresando. Acá ya tenemos una artrosis severa, tricompartimental, con subluxación de la tibia. Pero este señor llegó a los 65 años y se jubiló, y pudo durante 10 años hacer el trabajo que hacía con normalidad. Y ahora sí, con una artrosis tricompartimental avanzada, fíjense acá, esta es la cirugía de este señor, donde ya había afectado de nuevo todo el cartílago, donde ya tenía hundimiento del lado interno. Y fíjense, en la misma cirugía, acá estaba la plaquita de pudú, esa placa metálica que yo les mostré, y este es el hueco que quedó cuando la sacamos. Y en el mismo momento hicimos los cortes y le pusimos una prótesis de rodilla. Este paciente, con la osteotomía logramos estirar 10 años la colocación de una prótesis. ¿Qué ganamos con eso? Y la verdad que mucho. Primero, porque este paciente con una prótesis de rodilla no hubiera podido hacer el mismo trabajo, no hubiera estado indicado que haga trabajos de fuerza con una prótesis de rodilla. Pero además, las prótesis tienen una desventaja, que es que tienen una vida útil, un desgaste. Y cuando una prótesis se gasta, hay que cambiarla. Y si una prótesis me puede durar, vamos a poner una X cantidad de años, que después discutimos por qué y cuánto dura una prótesis, 20 años, si se la pongo a los 50, a los 70 se la tengo que cambiar. Si se la pongo a los 60, tengo 10 años más para mantener al señor con su prótesis. Y probablemente, a lo mejor, si se la pongo a los 65, como es él, le dure toda la vida. Bien, ahora hay más casos de artrosis severa, genu varo severos, nada. Voy a pasar rápido esto porque es largo. Este fue un caso muy interesante, una artrosis severa, y la verdad que quedó, fíjense, la comparación entre la rodilla no operada y la rodilla operada. Bien, hasta acá hablé de artrosis de rodilla. Y me voy a tomar otro vaso de agua. Y voy a empezar a hablar de artrosis de cadera. La negrita. ¿Cómo venimos? A ver. ¿Cansados? ¿Ya enloquecidos? ¿Estamos bien, Santi? Ustedes me hacen preguntas, la verdad, muy interesantes, y se notan que han leído o que están prestando atención. Como verán, son temas para tomarse su tiempo, para charlar, porque no son temas extensos y difíciles de dar en tan poco tiempo de cursado. Así que tratamos de que lleven los conceptos básicos y después ir resolviendo preguntas en las tutorías. Bueno, vamos a hablar de artrosis de cadera.
no vamos a repetir lo mismo que dijimos hasta ahora de generalidades de artrosis y vamos a tratar de ver cosas distintas a lo que vimos en rodilla. De nuevo, clínica y radiología. Radiografía ambas caderas frente, donde pueden ver, comparar la cadera derecha, que es la afectada, donde tienen deformidad, donde tienen pinzamiento, donde tienen osteofitos, con la cadera izquierda, que si bien tiene un poco de afectación, por lo que dijimos, este paciente es un paciente que lo conozco mucho, es un paciente con una artrosis primaria, idiopática, con afectación de todas las articulaciones. Él también tiene artrosis en las rodillas, artrosis en la columna. Paciente que acá tenía 60 y tantos, hoy Rodolfo, acá está, 2014, hoy debe tener 70, acá debe haber tenido 65 años. Todo coincide con una artrosis primaria. Fíjense en el perfil de cadera, en las caderas hacemos este perfil que se llama perfil de Lowenstein, que es con las rodillas flexionadas y las piernas en abducción y los muslos en abducción. Fíjense de nuevo el pinzamiento, la deformidad de los osteofitos. Ven que acá tiene cierta afectación, un poco de osteofitos, pero no tanto pinzamiento. Bien. La artrosis de la cadera puede dar, además de todo lo que hablamos hasta ahora, algunas particularidades. Les dije que la cadera es una articulación muy móvil. La rodilla tiene flexión y extensión, nada más. Entonces, las limitaciones de los movimientos son limitación de la flexión, limitación de la extensión. La cadera tiene flexión, extensión, aducción, abducción, rotación interna y rotación externa. Entonces, cuando ustedes hablen de la limitación de la movilidad es también progresiva como la afectación. Y hay algunos movimientos que se afectan antes que otros. Se afecta primeramente la rotación interna. Lo primero que se afecta es la rotación interna y la abducción. Son los primeros movimientos que pierde un paciente con artrosis de cadera. Y esto se lo recalco porque hay una pregunta del parcial que está en todos los parciales, que es esa. Pero sepan que tienen que examinar todos los movimientos de la cadera para ver en qué lugar hay pérdida de la movilidad y dolor con la movilidad. La artrosis de cadera, además, puede dar renguera, puede dar cojera. La cojera es la renguera a causa de la articulación de la cadera. No sé si me explico. Todos son rengos, pero no todos cojos. Y lo digo en el buen sentido. La cojera es renguera ocasionada por la articulación de la cadera. ¿Por qué? Por la pérdida de movimiento o muchas veces por el acortamiento. En la artrosis avanzada puede haber acortamiento importante del miembro y eso hace que el paciente renguee. Y después, sobre todo, hay dos maniobras que pueden poner de manifiesto afectación de la cadera, como son la maniobra de Thomas y la maniobra de Trendelenburg, que voy a tratar de explicárselas y no es sencillo. La maniobra de Thomas es una maniobra que ustedes hacen con el paciente en decúbito dorsal, ¿sí? Flexionan la cadera contralateral a la que están examinando. Si yo estoy flexionando, lo que estoy haciendo acá es flexionar la cadera izquierda, estoy examinando la cadera derecha. ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer con esta maniobra es corregir la lordosis fisiológica. La lordosis fisiológica es la posición curva de la columna que cuando ustedes se acuestan boca arriba no toca sobre el plano de la cama o de la camilla. ¿Por qué? Porque la pelvis normalmente dijimos que estaba basculada hacia adelante. Entonces eso hace que la columna lumbar tenga una lordosis fisiológica normal. Ustedes al flexionar la cadera lo que hacen es esa basculación de la pelvis la corrigen. Al corregir la basculación de la pelvis, corrigen la lordosis lumbar. En un estado normal de no afectación de la cadera, el miembro contralateral al que ustedes flexionan se mantiene extendido. Cuando la cadera está afectada, hay una pérdida de la extensión de esa cadera y lo que hace la cadera afectada es flexionarse de esta manera, como la imagen de abajo cuando ustedes flexionan la cadera contralateral.
Así que la maniobra de Thomas consiste en esto, en flexionar la cadera contralateral a la que están examinando y ver si el miembro se flexiona solo o no. Y esta es la explicación de cómo se corrige la basculación pélvica y por qué se elevaría si la cadera está afectada. Esa es la maniobra de Thomas. Y el Trendelenburg, que en realidad es un signo, el signo de Trendelenburg o Trendelenburg, ustedes saben que en una cadera normal, cuando ustedes hacen parar al paciente sobre el miembro sano y lo hacen elevar el otro pie, la pelvis, por la fuerza de los abductores, se tiene que mantener horizontal y estable, con lo cual ustedes van a ver que los pliegues glúteos se mantienen a la misma altura. Acá, la cadera que estoy examinando es la que queda apoyada, no la que le hago levantar. Y de nuevo, si por algún motivo esta cadera está afectada o tiene debilidad de los abductores, no va a poder mantener la pelvis horizontal y ustedes van a ver que este glúteo desciende, el del miembro que elevan. Cuando hay una afectación artrósica de la cadera, puede estar afectada los abductores y haber un Trendelenburg positivo. Esto es lo mismo. Esa es la maniobra de Trendelenburg y es el signo de Trendelenburg o Trendelenburg el que ustedes observan. Recuerden de nuevo que acá están examinando no la cadera que se eleva, sino la cadera que queda fija en la pierna. Bien, con respecto, no sé si lo entendieron, es complejo y es difícil poder explicárselo desde tan lejos. Con respecto a la etiología de la artrosis de cadera, además de las artrosis primarias o idiopáticas, dentro de las secundarias hay algunas patologías particulares de esta articulación que no hay en otras articulaciones que suelen dar artrosis secundaria. Muchas coxopatías de la infancia, o sea, patologías congénitas como puede ser una displasia o una luxación de cadera, que a largo plazo suele dar artrosis secundaria. Patologías de la cadera de la infancia o coxopatías juveniles, de las cuales hay dos que frecuentemente dan artrosis secundaria, como sería en este caso. Fíjense, este es un chico joven, el de abajo a la izquierda, con la cadera derecha normal y la cadera izquierda totalmente deformada. Son, dije, dos fundamentalmente: la enfermedad de Perthes, que es una necrosis avascular del cartílago de crecimiento de la cabeza femoral, la enfermedad de Perthes, o la epifisiólisis, que es una enfermedad del cartílago de crecimiento. Fíjense, esto claramente es una artrosis secundaria en un paciente joven con gran deformidad de una sola cadera. Y patologías en el adulto, como pueden ser patologías, muy frecuentemente las patologías traumáticas, tanto las fracturas de acetábulo como las fracturas de cadera pueden dar una artrosis secundaria. Y esto que ustedes ven acá en imagen de resonancia magnética, que es una secuela de una necrosis ósea avascular, de una NOA, como les dije, en un adulto, con, fíjense, la pérdida, la deformidad de la cabeza, que tiene que ser normalmente esférica, y esto obviamente termina dando una artrosis secundaria. Tratamientos. Los mismos que hablamos hasta ahora, pero con mucha menos incidencia las osteotomías, si bien se pueden hacer, pero mucha menos incidencia que en la rodilla. Casi con mucha menos indicación la artroscopía. Acá ponemos mayor foco en la artroplastía como tratamiento quirúrgico. Y las artroplastías de cadera no hay unicompartimentales o tricompartimentales, porque acá no hay tres compartimentos, o sea que las artroplastías de cadera en la artrosis son todas artroplastías totales. Van a leer que hay artroplastías de cadera como reemplazo con prótesis parciales o prótesis totales. La prótesis parcial es la que reemplaza solo la cabeza femoral y utiliza el cotilo del paciente, el cartílago del paciente, pero esas prótesis se utilizan en fracturas en pacientes añosos. Pero en artrosis, donde ustedes tienen afectado necesariamente los dos compartimentos, los dos lados, el cartílago del acetábulo y el cartílago de la cabeza femoral, la prótesis tiene que ser total, o sea que tiene que reemplazar
los dos componentes. Para que me entiendan. A ver, creo que tenía otro esquema. Acá. Ustedes van a tener afectación tanto del lado del acetábulo o del cotílo como del lado de la cabeza femoral. Por lo tanto, la artroplastía, nuevamente, como en la rodilla, reseca la articulación, o sea, reseca la cabeza del fémur y reseca toda la parte del cartílago y del hueso subcondral del acetábulo y coloca un elemento que es una copa en el acetábulo, que puede ser de distintos estilos, y un tallo femoral en el lado del canal endomedular. De tal manera que a Rodolfo, que lo vimos en la primera radiografía, no tengo la post acá, qué raro. Bueno, algo pasó. Después la busco. Le hacemos un reemplazo articular. Y esta es la imagen radiológica de una prótesis total de cadera que reemplaza con una copa, que puede ser metálica o plástica, la superficie articular del cotilo y con un vástago que va a endomedular la parte de la cabeza femoral. Vuelvo para mostrarles esto, que son los tallos femorales y las copas acetabulares, porque me quiero quedar en la primera diapositiva, en el primer slide, que hablaba de artroplastías, que podemos clasificarlas, como les dije, en parciales o totales, que para la artrosis siempre es total, pero que a su vez podemos clasificar a las artroplastías en cementadas, no cementadas o híbridas. Cementadas son aquellas en las que la prótesis se une o se fija al hueso mediante un metacrilato o cemento óseo que lo recubre. Entonces, hay entre el hueso y la prótesis otra fase, otra interfase que es cemento o metacrilato. Mientras que las no cementadas son prótesis de una unión biológica. Directamente el tallo femoral o la copa acetabular se fijan al hueso por presión, por impactación, y biológicamente el hueso crece como, imagínense, una enredadera a una pared, así es como deberían imaginárselo, sobre la prótesis y la fija. Y las prótesis híbridas es cuando una de las dos partes es cementada y la otra no cementada. Entonces, cementadas totales es cuando los dos componentes llevan metacrilato. No cementadas es cuando ninguno de los dos componentes lleva metacrilato. Y las híbridas es cuando uno de los dos componentes lleva metacrilato y el otro no. ¿Cuándo elijo una prótesis cementada o una no cementada? Obviamente que son distintas las superficies. En general, las prótesis cementadas son prótesis lisas, pulidas, porque lo que yo necesito es que esto se contacte completamente con el cemento, mientras que las prótesis no cementadas son de este estilo, son rugosas para que el hueso pueda fijarse en esa superficie. La elección de una u otra prótesis tiene que ver fundamentalmente con la calidad del hueso. Si el hueso es de buena calidad, por eso muchas veces en pacientes jóvenes, no tiene que ver la edad como la calidad del hueso, pero en pacientes de buena calidad ósea tratamos de hacer prótesis no cementadas. ¿Por qué? Porque puedo utilizar mayor presión para unir la prótesis al hueso, mientras que en pacientes añosos, en realidad en pacientes con mala calidad ósea, no quiero hacer tanta presión en el hueso y necesito de un cemento que me adapte la prótesis al hueso. De nuevo, tema largo para charlar un montón. Además de prótesis podemos hablar 2 días. Sepan por lo menos qué es una prótesis cementada, qué es una prótesis no cementada y qué es una prótesis híbrida. ¿En qué consiste una prótesis? En reemplazar la cabeza femoral y la superficie articular del cotilo por el elemento protésico. Y ahora quiero mostrarles algunos ejemplos. Este caso es interesante si ustedes se fijan, porque nos va a mostrar el grado de acortamiento de este miembro. Fíjense cómo acá la cabeza prácticamente desapareció y queda el cuello nada más. Esto es una secuela de una necrosis ósea vascular severa.
donde todo el tejido de la cabeza se necrosó, se murió y se colapsó. Y al colapsarse, fíjense cómo ascendió. Fíjense dónde está el cuello acá en relación con el agujero obturador. Y fíjense cuánto más arriba está acá el cuello en relación al agujero obturador, a esta línea. O sea que este paciente debe haber tenido por lo menos 2 o 3 centímetros de acortamiento, con lo cual fíjense la gran renguera, la gran cojera que tenía este paciente. Además, obviamente, del dolor. ¿Por qué? Porque teníamos una severa deformidad y una artrosis con geodas, con pinzamiento. Este paciente obviamente no tenía otra alternativa más que un reemplazo protésico. Acá tienen de nuevo el mismo paciente, pero una imagen de perfil, para que entiendan cómo estaba completamente deformada y aplastada la cabeza femoral. Y les mostré entonces. Esto es una artroplastía total de cadera. Fíjense cómo recuperó la longitud, cómo descendió la cadera. Sí, acá podrían medirlo a la altura del trocánter mayor. Fíjense con el borde del acetábulo. Vamos a ver esta imagen que están a la misma altura. Y fíjense acá, donde el acetábulo está acá y a donde estaba mucho más arriba el trocánter mayor. Entonces, recuperamos longitud, separamos las superficies óseas y pusimos una prótesis que cumple la función de superficie ósea. En este caso, bueno, de nuevo los drenajes del postoperatorio, es una prótesis no cementada. Fíjense, entre la prótesis, la parte blanca metálica, y el hueso no hay otra cosa, no cementada, ¿verdad? A veces la copa puede llevar tornillos para darle una mayor fijación inicial. Este es otro caso, también artrosis secundaria, unilateral. Esta es una chica joven, instrumentadora quirúrgica de mi hospital. Esta chica había tenido una displasia de cadera, una luxación de cadera. Había sido operada. Estos son tornillos que le habían puesto partes de tornillos, porque intentando sacárselos se rompieron y quedaron en el hueso. Partes de tornillos de varias cirugías previas que tenía. Pero Andrea llegó a los 30 y tantos con esta severa artrosis, fíjense, con deformidad de la cabeza, con pinzamiento, con subluxación y con un dolor tremendo y con una gran cojera porque también tenía un acortamiento de 3-4 centímetros y no tenía otra alternativa, otra chance más que hacerse una prótesis de cadera en un paciente joven por una artrosis secundaria, 30 años. Bueno, esta quedó cruzadita y esto es lo que le hicimos. Una prótesis total, también no cementada. Fíjense cómo recuperó longitud. Y la verdad que Andrea casi no renguea ahora. Casi no renguea, está sin dolor. Y esto, fíjense, fue en el 2013. Hace 7 años y todavía me la cruzo todas las semanas operando en el quirófano. Esto es una imagen que no les dice a lo mejor mucho, pero este paciente tenía dolor y esta imagen radiológica corresponde a esa imagen clínica. Este paciente había tenido una necrosis, hoy una NOA, hoy, esta es una imagen que tiene unos cuantos años. Este paciente seguramente le hicimos una resonancia magnética para completar el diagnóstico. Paciente con mucho dolor. Y cuando resecamos la cabeza femoral, esta es la pieza quirúrgica, la cabeza, fíjense para comparar el tamaño de una hoja de bisturí, nos encontramos con esto. El cartílago, que ustedes ven acá, está indemne, estaba completamente separado del hueso, despegado. Lo pudimos despegar como una tapita. ¿Por qué? Porque el hueso estaba necrosado y le dolía muchísimo, pero el cartílago todavía no se había erosionado. Pero igual le hicimos una prótesis de cadera. Este señor tuvo una necrosis, ya me acuerdo quién es, una necrosis bilateral. Le hicimos el reemplazo protésico de ambas caderas y a este señor le hicimos artroplastía cementada. Y fíjense que si son observadores, a comparación de la otra prótesis no cementada acá, entre el tallo y el hueso hay algo de otra densidad radiológica, más blanco, que es el cemento. ¿Ven? Acá. Eso es el cemento que colocamos entre la prótesis y el hueso. Y la copa no es de metal, sino que es completamente plástica y también está unida por cemento al hueso. Y esto es un alambre que es nada más que un alambre
guía para la radiografía para que entendamos dónde está puesto el cotilo. Pero ven que entre la parte plástica y el hueso hay una densidad más blanca que es el cemento. Otra artrosis secundaria, este paciente tenía no una luxación congénita, pero sí una coxa valga. También puede haber coxa vara y coxa valga en la cadera, varo y valgo. Subluxa, fíjense como la cabeza no estaba completamente dentro del cotilo. Esta es una secuela de una displasia de cadera. También, ya en un grado avanzado, con pinzamiento severo, con esclerosis, con quistes. De nuevo, una artroplastía, en este caso híbrida. Fíjense, la copa en el lado acetabular es metálico y está sin ningún tipo de cemento alrededor. Y el tallo, sí, fíjense, tallo, hueso, cemento.